aplauso fuerte a papá. A ver, ese aplauso. Al único que se lo merece, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. No se canse, hermano, no se canse, hermana. Él está en este lugar para siempre. Su misericordia, su presencia se mueve en medio de su pueblo. Su presencia se mueve en medio de su pueblo. Su presencia se mueve en este lugar. ¿Cuántos lo creemos? Me ponen ahí la imagen. ¿Cuántos lo creemos en el nombre de Jesús? ¿Cuántos lo creemos que su amor, su misericordia y su bondad se mueven en este lugar? ¿Cuántos son de la época de los 80s? A ver, ¿cuántos de aquí se acuerdan allá de la época de los 80s? Ahí no levante la mano porque ya me están haciendo caritas. Yo sí era de la época de los 80s. ¿Cuántos nos acordamos de una serie animada que se llamaba He-Man? Ella no es de los 80, pero se acuerda de esa. Bueno, hoy vamos a hacer una analogía. Ahí cuando aparecía, ustedes se acuerdan, ¿no tienen la imagen? Por favor, si la tienen. Resulta que en esa época había un hombre ahí, ¿verdad? Era un príncipe. Y ese príncipe, él cuando necesitaba que todo ese reino, para que usted y yo lo vayamos haciendo esa analogía, cuando él necesitaba ese poder, porque tal vez el reino de ahí, de ese lugar estaba en peligro, entonces los reyes no sabían quién era él, cuál era el poder que había en él, porque él era secreto. Pero cuando se necesitaba, porque tal vez se iba a venir Skeletor, que era el que andaba ahí detrás queriendo destruir, y siempre quería destruirlo a él, entonces él, ¿qué era lo que se sacaba de aquí? Una espada, ¿se acuerdan? Se sacaba una espada. ¿Y qué decía? Por el poder de Grayskull, decía él. Y entonces, ¿qué venía sobre él? Una fuerza, y decía, yo tengo el poder. Yo también tengo el poder. Ahora yo le digo, hermano, saque su espada en este día y usted diga, así como decía ese hombre que era una figura animada, en el nombre poderoso de Jesús, por el poder del Espíritu de Dios, se nos dice Hechos 1:8, y les daré poder, y les daré. Así es que sacamos en el nombre de Jesús ese power. Yo tengo el poder en el nombre de Jesús. Con solo que usted se lleve ese título, con todo lo que hoy tenemos, que vamos a estudiar mucho de la palabra de Dios, porque todo está escrito en este poder que hay ahí en la palabra. Usted y yo tenemos el poder del Espíritu de Dios. Pueblo, ¿usted está escuchando lo que eso significa? Usted y yo estamos escuchando. Y resulta que cuando este hombre, He-Man, se transformaba con ese poder, cuando lograba salvar el castillo y ya lograba llegar, y había una que era como un águila, se llamaba Sorcerer. Yo no me acordaba muy bien, pero me puse a verlo porque dije yo, usted sabe que el Espíritu de Dios se las trae. Yo oraba y me salía eso, yo tengo el poder, y me acordé de esa serie, y yo dije, claro, esto es una analogía, pero que se cumple porque usted y yo tenemos el poder del Espíritu de Dios. Esa figura de águila le decía a He-Man cuando ya terminaba, escuche, porque debemos desechar lo malo, porque sí tenía cosillas muy feas, pero vea lo que le decía, que esto es para nosotros. Una vez más has cumplido tu destino. Qué poderoso. Cuando él usaba ese poder, que es una figura animada, cuando usted y yo usamos el poder del Espíritu de Dios, usted y yo estamos cumpliendo nuestro destino. Wow, eso es poderoso. Eso es poderoso. Hoy vamos a hablar de ese poder
del Espíritu de Dios, que lo teníamos ahí en Hechos 1:8. Todos recuerdan, ¿verdad? En la época en que ya Jesús se iba a ir, ya le llegaba su tiempo de partir. Y entonces Él le dijo a sus discípulos que les conviene que me vaya, porque les voy a mandar. ¿A quién le iba a mandar? Al Consolador, al Paracleto, al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. También se le llama el Espíritu de verdad, el Espíritu de Jesús. Y Él les dijo: espérenme por un tiempo, porque vendré. Y cuando estaban en el aposento alto, allá, ¿se acuerdan? Cuando estaban todos unánimes, juntos, unánimes, en el mismo espíritu, así como ustedes y yo estamos hoy. En el nombre de Jesús, creyendo que todos estamos en lo mismo. En el nombre de Jesús, creyendo que no hay distractor, que sus pensamientos están siendo llevados cautivos a la obediencia del Padre, en donde usted y yo estamos acá conectados juntamente con ese poder del Espíritu de Dios, para que esta palabra nos sea revelado. Y ese poder del Espíritu de Dios que dice su palabra ahí en Hechos 1:8: pero recibiréis poder. Yo recibo ese poder, diga usted. Yo tengo el poder del Espíritu Santo. Cuando haya venido sobre mí el Espíritu Santo, que ya vino y ya está sobre mí, dice: y me seréis testigos en Heredia, pongámoslo acá en Costa Rica, en su territorio, en su escuela, en su colegio, en su universidad, en su trabajo, en su casa. Me seréis testigos en todo lugar donde usted vaya, hermano. Porque ese poder usted y yo no lo podemos dejar guardados. Así como Jimán veía ese peligro ahí en esa tierra y todo, él estaba ahí anuente y él sacaba su espada. Cuando usted vea peligro en su casa, ¿qué tiene usted? El poder del Espíritu de Dios, que es la palabra. Cuando usted ve peligro en este país, cuando usted ve peligro ahí entre sus vecinos, cuando usted escucha que aquí está pasando algo en la iglesia, usted y yo no podemos quedarnos dormidos. ¿Para qué se nos ha dado ese poder? Ese poder es una autoridad. Ese poder, en griego dunamis, que viene, imagínense de dónde viene. Así es que prestemos la atención. La dinamita, cuando explota la dinamita, ¡boom! Imagínense el impacto que genera solo un cartucho de dinamita. De esa forma se traduce como dinamita, autoridad, poder. Podemos ir en el nombre de Jesús, que se nos revele lo que usted y yo portamos acá. Usted y yo portamos, y vamos a hacer una pregunta. ¿Por qué se dio ese poder? ¿Solo porque se le ocurrió a Jesús decir: les voy a dar el poder para que ustedes vivan en paz y tranquilos? Mucho más que eso, hermanos. Vamos a leer varios, hay mucho, hay tanto, que mientras yo investigaba yo deseaba como tener 100 horas, porque esto era tan rico. Dice: ¿para qué me ha sido dado el poder del Espíritu Santo? Vamos a ir a 1 Corintios 13:16. ¿Qué dice ahí 1 Corintios 13:16? Yo no lo hice en base a si qué es lo primero mejor o qué es, no, conforme el Espíritu de Dios considero que era el que me venía dando. Lo fuimos preparando para que usted se dé cuenta, hermano, que lo que usted y yo portamos no es cualquier cosa, y que usted no puede estar ahí sentado con la espada en su espalda y no usarla, porque usted y yo, según dice 1 Corintios 13:16, el poder del Espíritu Santo, porque yo soy su morada. ¡Wow, hermano! ¿Estás escuchando lo que eso significa? ¿Qué es el ser humano para que te acuerdes de él, y el Hijo del Hombre para que tú, si es como la hoja del campo que hoy es y mañana no está? Eso dice la palabra. ¿Qué quiere decir eso? Que usted y yo somos como cuando se quema ¿cómo se llama? El zacate. Hoy está y mañana no está, se seca. Usted y yo somos insignificantes si nos viéramos desde el punto de vista
Pero sin embargo, su amor, su misericordia, porque somos sus hijos. Primera de Corintios 3:16. ¿Qué dije yo? ¿Me equivoqué? ¿Perdón? Bueno, perdón. Primera de Corintios 3:16. Ahora sí. ¿Qué dice Primera de Corintios? Si me ayudan, no sé si arriba me pueden colaborar con las para ir. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios, ese poder del Espíritu de Dios, hermano, ¿en dónde está? Aquí en mí. Aquí en mi espíritu. Un espíritu con otro espíritu. Cuando usted y yo recibimos a Jesús en mi corazón, recordemos que usted y yo somos espíritu, alma y cuerpo, dice su palabra. Entonces el Espíritu de Dios dice que estamos muertos, pero estamos vivos, porque en la carne usted está vivo, pero si usted no tiene al Espíritu Santo, si usted no tiene a Jesús en su corazón, usted y yo estamos muertos. Espiritualmente hablando. Cuando yo recibo a Jesús y creo y confieso que Él es mi Señor y mi Salvador, entonces ahí el Espíritu, el poder del Espíritu de Dios viene sobre mi espíritu en minúscula, que siempre lo digo, en minúscula, el espíritu humano, y nos hacemos uno solo, hermano. Usted y yo somos uno solo. Él mora en mí. Él mora en mi espíritu y ya yo nací de nuevo. Gloria a Dios por eso. ¿Para qué me ha sido dado el poder del Espíritu Santo? En el número 2, Romanos 8:16. Romanos 8:16 dice, se nos ha dado poder a través de Jesús para ser hijos suyos. Para ser hijos suyos. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, el Espíritu de Dios con mi espíritu humano, a nuestro espíritu, de que somos. Usted no es cualquier cosa, hermana y hermano. Joven, usted no es cualquier cosa. Podemos entender que usted y yo no somos cualquier cosa. Y cuando yo entiendo en mi paternidad y en mi maternidad que yo soy hija, en mi paternidad del Padre de Dios, que Él es mi papá, mi Abba Padre. ¿Qué dice Gálatas 4:6? Y porque sois hijos de Dios, porque sois hijos, Dios ha enviado al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, ¿cómo clamando? Papito. Abba Padre significa papito. ¿Se da cuenta que usted y yo? ¿Por qué el mundo anda tan triste allá afuera? ¿Por qué el mundo no logra sin identidad? Porque ese poder no le ha sido revelado de que yo soy hija, de que yo soy hijo. Hoy en esta mañana nos exhortamos, y la exhortación es un ánimo, no es regaño como se nos ha enseñado. La exhortación es te animo a que entendamos que el Espíritu de Dios me hace ser hija cuando yo lo recibí como mi Señor y mi Salvador, y viene a ser su hija, y Él viene a ser mi papá. Qué lindo, hermano, saber que tenemos al papá más poderoso del mundo. ¿Usted no le da gracias por eso, hermanos? La gracia de Dios. Ahora vamos al número 3, en 1 Corintios 2:14. Solo a través del Espíritu Santo puedo entender las cosas espirituales. El hombre natural o carnal no las puede entender. Solo es a través del poder del Espíritu de Dios que nos da a conocer a Jesús. Pero el hombre natural no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Si usted no recibe, si usted no ha logrado entender el Espíritu Santo, necesitamos trabajar en eso. Porque para Él son, por eso allá en el mundo, como nos dicen, si hay alguna época en que se hablaban lenguas y salió y era de burla. Yo sé que usted acá, si lo ha escuchado o si usted ha tenido esa manifestación del Espíritu de Dios en lenguas, posiblemente no le va a dar risa.
porque usted lo entiende que es una manifestación. Allá afuera había mucha burla. Para ellos son locura y no las pueden entender, porque se han de discernir, se han de entender, se han de conocer de forma espiritual. Es la única forma, hermanos, en que usted y yo podemos recibir de ese Espíritu Santo, y solo a través del Espíritu Santo las cosas espirituales, con ese poder que Él ha depositado en nosotros, lo vamos a poder entender. Y Él nos da a conocer todas las cosas del Padre. Qué lindo. Punto 4. Juan 16, 13, 15. Él nos guiará a saber las cosas que habrán de venir. Juan 16, 13, 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ahí hay otra forma de hablar del Espíritu Santo. El Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Y quién es esa verdad? Jesús es esa verdad. Es a través de esa revelación del Espíritu Santo. Entonces, ¿a quién debemos decir? Espíritu Santo, revélame tu verdad, porque no la logro entender. Todavía hay mucha carne en mí y no logro que te me hayas revelado. Entonces dice, porque no hablará por su propia cuenta. El Espíritu de Dios no habla por cuenta propia, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Por eso recibimos el poder del Espíritu de Dios. Vamos al 5, Romanos 8, 1, 6. ¿Por qué se nos da ese poder, hermanos? Para que usted y yo ya no vivamos en condenación. ¡Wow! ¡Qué lindo! Sino en vida, paz y santidad y libertad. Cuando este pasaje, yo recibía mucha acusación del pasado mío. Siempre se me salían y me decían cosas siempre del pasado. Es que usted, bla, bla, bla. Es que por su culpa, bla, bla, bla. Y uno que todavía era un bebé espiritual, siempre vivía uno encorvado. Cuando se me reveló esta palabra, hermanos, a mi espíritu, me sentí libre de esas condenaciones. De las personas. Gloria a Dios. Las personas a veces nos condenan muy duro. Y nosotros no lo creemos porque no tenemos esa revelación de que ese poder vino sobre mí. Por lo tanto, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús es el Espíritu de Dios. Los que no andan conforme a la carne, sino andan conforme ¿a quién? Al poder del Espíritu de Dios que está en mí. Cuando a mí se me reveló esta palabra, yo dije, Señor, si tú no me condenas, papá, si tú no me condenas, porque yo estoy permitiendo que esas voces de condenación me estén lastimando. Y desde ese día, cuando venían esas voces, y no es fácil a veces, porque a veces uno está así como medio cojeando y uno no anda tan, a todos nos pasa. Yo no soy perfecta, tengo muchas cosas, porque soy un ser humano. No porque uno esté acá enfrente, o porque uno sí es un ser humano, pero el poder del Espíritu de Dios viene a nuestras vidas. Y entonces uno toma otra vez ese poder. Yo tengo el poder. Aleluya. En el nombre de Jesús. No como He-Man, pero sí con el poder del Espíritu Santo. Y empecé a trabajar en mis pensamientos. Eso hace el poder del Espíritu de Dios. Todos nuestros pensamientos sean llevados cautivos a la obediencia del Padre, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo. La semana pasada estaba con los niños y hemos venido estudiando en todo este periodo de la Trinidad, y me decía un niño, vean qué sabiduría de niño. Para ustedes, chicos, ¿qué es la Trinidad? Levanta la mano. La Trinidad, escuche, de un niño, no sé cuántos años tiene Calet, 10, 11. El grandecito de Dani. La Trinidad se compara con el agua. ¿Cómo es el proceso del agua? A ver, científicos. Líquido, sólido y gaseoso. Pero es la misma agua. Vamos a ver nuevo. El Espíritu de Dios es uno solo.
pero Él se manifiesta como espíritu acá con nosotros. Pero es lo mismo, su esencia es el Padre, su esencia es Padre, Hijo y Espíritu Santo, morando en mí. ¡Wow! ¿Se está dando usted cuenta de lo que significa eso? El agua es el agua, pero si usted lo refrigera, se le hace sólido. Si usted lo pone a hervir, el agua se le hace gaseoso. Y si usted se lo quiere tomar así, como esta rica agüita, líquido. Pero es la misma agua, el agua del Espíritu de Dios. Si usted lo quiere como papá, hoy te necesito como mi papá. Necesito que me lleves en tus brazos. Hoy me siento con necesidad de un papá. Él viene, el poder del Espíritu de Dios como un papá. Aquí estoy, mi pequeña. Aquí estoy. No temas ni desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudo, siempre te ayudaré. Y sale la palabra del Espíritu Santo a morar en mis pensamientos. Oh Jesús, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Hoy te necesito, Jesús, en tu misericordia. Que lo hemos venido acá, se ha venido hablando de la misericordia, la gracia, que es por simple amor. Hoy necesito de tu gracia. Y viene el poder del Espíritu de Dios en gracia y misericordia, porque Él es mi ayudador. Porque me ha sido dado el poder del Espíritu Santo. Entonces, según dice Romanos 8, 26, 27, su poder nos ayuda en nuestras debilidades. Dice, cuando usted y yo no sabemos cómo orar. Hace un tiempo, no recuerdo, una de las reuniones de mujeres, fui a abrazar a una hermana y me dice, ya no aguanto. Ay, hermana, le digo, ahí, cuando ya se no aguanta en su humanidad, viene el poder del Espíritu de Dios y le dice, aquí estoy, hija mía, ¿por qué te afanas? Aquí estoy, hija mía, ¿por qué te afanas? Ahí, cuando usted y yo ya no podemos en nuestras vidas, ¿qué dice? Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, cualquier debilidad. Sea que usted esté cansada y no pueda orar y no sabe cómo orar. Sea que usted esté en frustración. Sea que usted esté en lo que usted humanamente estemos. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos a veces. Pero, ¿quién viene ahí? Yo tengo el poder para interceder. Dice el Espíritu de Dios, con gemidos indecibles. Entonces llega el Espíritu de Dios. Ahí está, diga su nombre. Ahí está Grace. Está llorando. Anoche no llegó su hijo. Ayúdale y fortalezca. Que no llegó a casa a dormir. Diga usted su nombre. Ahí está, porque su alacena está vacía y no sabe qué hacer. Mírala. Intercede delante del Padre con gemidos indecibles. Papá, yo estuve en la tierra. Mira su enfermedad. Yo pasé dolor, yo pasé depresión. Y viene el poder del Espíritu de Dios y te fortalece. Y usted dice, wow, me siento bien, estoy con problemas, pero hay algo aquí mayor, es el poder del Espíritu de Dios. Créalo, hermano. Tenemos a quién recurrir. Usted y yo tenemos el poder del Espíritu de Dios que mora en mí y que a veces los pensamientos me quieren agobiar. Entonces, para eso te tengo, Padre, para que nos ayudes en nuestras debilidades. ¿Qué dice segunda de Timoteo 1:7? Ahí también es una palabra demasiado importante para el pueblo de Dios. Esta palabra es sumamente importante para el pueblo de Dios.
Porque no se nos ha dado espíritu de cobardía. Usted y yo no somos cobardes. No en nuestras carnes, tal vez sí. Tengo miedo, es normal. La incertidumbre me genera mucha ansiedad. La espera me desespera. No sé qué va a pasar y esa personalidad a veces que tenemos nos hace que nos tienen que decir paz, reposo, sino de poder, el poder del Espíritu de amor. De santo, de amor que viene, es el amor de Dios, no es el amor de carne. Y esa parte que a usted y yo nos corresponde, pero con ayuda del Espíritu de Dios, es el dominio propio. Si usted no tiene control de sus emociones, hermanos, necesitamos trabajarlo con la ayuda y el poder del Espíritu de Dios. Porque no se nos ha dado espíritu de cobardía, más en estos tiempos en donde la economía se dice por aquí y se dice por allá, en donde guerras por aquí, rumores de guerra por allá, voces por aquí, voces por allá, y a veces no sé qué decisión tomar. Doblemos rodillas y ese poder que está dentro de mí me va a revelar, para yo no entrar en ese miedo, en ese temor, en esa incertidumbre, en esa ansiedad. Vamos al 8. Eso es muy importante para todos nosotros como pueblo de Dios. ¿Qué dice Efesios 6:19? ¿Para qué se nos ha dado el poder del Espíritu Santo, hermanos? Según dice, y por mí, o sea, hablaba de, eso está todo en Efesios, y usted puede leer todo Efesios, a partir del 10, todo la armadura de Dios, pero al final dice, y por mí, por usted, hermano, y por mí, a fin de que al abrir mi boca, su boca, hermano, me sea dada palabra para dar a conocer con denuevo, que significa autoridad, para dar a conocer con autoridad el misterio del Evangelio. Para eso se me dio el poder del Espíritu de Dios, para hablar con autoridad todo lo que aquí está escrito. No en su propia opinión, no en su propia revelación, sino en la revelación del poder del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, del Espíritu de verdad. No, es que yo opino que hay un programa que le hacen preguntas a los pastores. A mí me gusta escucharlo. Yo aprendo un poquito de todo. Tomo lo que me sirve y lo que no, yo digo, son pastores, son esto y son lo otro. Pero cuando yo escucho, esa es mi opinión, yo digo, qué pena. Yo escucho la opinión de papá. Amén, amén. Nuestras opiniones, si están diferentes a la palabra, tenemos que tener discernimiento de espíritu, que eso, ¿quién nos lo da? El poder del Espíritu Santo en mí. Discernimiento de espíritus también. Yo debo hablar sin temor, con convicción de que se ha revelado a mi espíritu, a mi vida, a mi corazón, a mis pensamientos, la palabra de verdad, el misterio de la palabra de verdad. Y esa palabra de verdad es Jesús. Todo el centro, como una canción, todo el centro del Evangelio, ¿quién es? Jesús. 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 Jesús mora en mí a través del poder del Espíritu Santo. Hechos 8, 5, 7. También ese poder se nos ha dado para liberar a los cautivos, sanar enfermos, echar fuera demonios, para desatar las ligaduras de opresión de las personas. ¿Sabía usted que usted y yo tenemos ese poder? Nos lo dice la palabra, no es mi opinión. En mi nombre echarán fuera demonios, dice, ¿verdad? Resulta que Felipe
En Hechos de los Apóstoles, en los Hechos, léalo. ¿Cómo usted y yo ahí aprendemos? Estudie, medite de todo lo que el poder del Espíritu Santo nos ha dado para que usted y yo lo pongamos al servicio de su iglesia y del Señor. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, le predicaba, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo, utilizando los sentidos, veían y escuchaban. Las señales que hacía, sigan ahí por favor. ¿Qué había ahí? Mire usted. ¿Cuántos en la iglesia podríamos andar con tantas situaciones? Y era Felipe, uno de sus discípulos, dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían esto dando gritos, y muchos paralíticos, cojos. Tal vez usted no ande cojeando, tal vez no esté paralítico físicamente. ¿Cómo estará mi corazón? Estará lleno de lepra. El poder del Espíritu de Dios me sana, me liberta. Muchos paralíticos y cojos eran sanados. El poder del Espíritu Santo, pueblo de Dios, se nos ha dado. Impondremos manos sobre los enfermos, dice su palabra, y ellos serán sanos en el nombre de Jesús. Estamos imponiendo las manos sobre los enfermos. Usted no necesita ser... Y bueno, dentro de las iglesias hay cierto orden, lógicamente. No es que usted aquí va a andar imponiéndole manos a todo el mundo, porque tampoco. Aquí hay una organización y en base a esa organización, pero usted tiene familia, tal vez en su trabajo, tal vez, no sé, en una pulpería, usted tiene la autoridad, hermano. Me permite orar, imponerle manos a los enfermos. ¿Y por qué creen que se hagan esas cosas? En esa época era para que la gente creyera en Jesús. Porque ahí continúa diciendo que muchos, por causa de los milagros, creyeron en Jesús. ¿Se das cuenta? Ese es el propósito. No solo para que la iglesia sea sana, sea libre, sino para creer, porque en medio de los milagros se aumenta nuestra fe. Hermanos, se aumenta nuestra fe. Así es que en este día, hermanos, en este día les animamos de verdad a que usted y yo creamos que el poder del Espíritu de Dios está en mí, que ese poder vino a cumplir en mi vida un propósito, y que ese propósito por el cual yo he sido llamado se debe cumplir en su vida y en mi vida. Que ese poder está en mí para deshacer las obras infructuosas del enemigo, hermano. Usted tiene autoridad. Porque se intimida, hermano. Porque se intimida cuando se vienen cosas. Sacúdase, hermano. Usted tiene el poder. Usted tiene el poder. En el nombre de Jesús. Sacúdase cuando quiera venir y dice, no, yo esto no lo recibo en el nombre de Jesús. Oh, te están diagnosticando un cáncer. Yo no lo recibo. Yo escuché que a X personas le sanaron. Yo escuché, la fe viene. Yo recibo, Padre, si está en tu voluntad. Como dice el Padre nuestro, hágase, Señor, aquí, allá en los cielos como en la tierra, según la voluntad de papá. Porque a veces Él permite las cosas con propósitos. Entonces, Padre, dame esa fortaleza que viene a través del poder del Espíritu Santo para poder entenderlo, porque no lo entiendo mientras paso este desierto y Él me fortalece. Ese poder me ha sido dado para vivir en santidad, en libertad, dominar mis pensamientos, los miedos, las debilidades. Ese poder me redarguye de todo pecado, hermano. A través de ese poder puedo hablar con autoridad la palabra de verdad y darlo a conocer, dar a conocer el corazón de papá a los que no lo conocen. Darle a conocer allá afuera que hay tanta necesidad. Algunos que tal vez están en grupos no llegan. Ore por una joven, me llegó un día en un grupo de intercesión, aparte de los de aquí. Hay otros que estoy
una joven porque intentó suicidarse y tiene un niño de año y 10 meses. ¡Wow, Señor! Pueblo de Dios, usted y yo tenemos el poder del Espíritu Santo para ir a aquellos que están allá afuera, que no tienen una esperanza. Usted y yo sabemos que hay mucho más aquí que en esta tierra, allá en el cielo. Nos espera una morada allá afuera, ese poder que nos fue delegado para ir y ser testigos y para hablar con denuedo y de autoridad al mundo. No solo se lo deje usted, pueblo, no solo se lo deje usted aquí guardado. Allá afuera hay mucho que hacer. Cada vez que usted salga, diga al Espíritu de Dios: y hoy, ¿qué vamos a hacer, Espíritu Santo? ¿En qué me quieres? ¿Quién necesita una voz? Los tiempos son duros, ese es el mejor momento de hablar. Este es el mejor momento de hablar de Dios. A través de ese poder en el nombre de Jesús. Ya leímos: sanar enfermos, interceder por los hermanos. Entre nosotros, no nos cansemos de orar los unos por los otros. Voy a pedirles que nos pongámonos sobre nuestros pies. La palabra exhortar significa pedir, rogarle a una persona. Para que no malinterpreten cuando usamos esa palabra. Yo le exhorto, hermano y hermana. Yo le pido, yo le ruego, según dice el latín. Yo le estimulo, dice el latín exportari. Para que usted y yo, en el nombre que es por sobre todo nombre, el mismo poder que levantó de los muertos a Jesús, el mismo poder que lo levantó, ese mismo poder, yo tengo el poder, hermano. Y usted diga: yo tengo el poder por la misericordia, por el amor de Dios. Padre, en esta mañana yo quiero que usted y yo levantemos nuestras manos en señal de agradecimiento, porque ha sido un regalo, hermanos, cuando usted toma la decisión. Pregunto: aquí todos hemos recibido a Jesús como mi Señor y mi Salvador, y le he dado el poderío de mi vida, el señorío de mi vida, o todavía yo ando en la carne. Si usted aún no ha recibido verdaderamente, porque no significa que porque yo venga a una iglesia. Padre, en este día intercedemos delante de ti, oh Padre Celestial, con el poder del Espíritu de Dios que tú nos has delegado. Si aquí hay alguien que no te conoce, Espíritu de Dios, hoy anhela recibirte como tu Señor y Salvador, en el nombre de Jesús, haga esta oración. Señor, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Padre, el señorío tuyo venga a mi vida, y el poder del Espíritu de Dios que tú derramaste allá en Pentecostés sea manifiesto a mi vida, Señor, también. Quiero caminar en santidad, quiero caminar en rectitud delante de ti. Quiero que tú, el Espíritu de Dios, te reveles a mi vida, para yo saber que yo tengo el poder del Espíritu de Dios que me ha sido delegado, no porque lo merezca, sino porque tú, a través de mi oración sincera, me conviertes en tu hija. Y Jesús dijo que habrá cosas mayores aún que las que Él hizo. En el nombre de Jesús haremos. Gracias, Padre, oramos en el nombre de Jesús por tu pueblo. Mira, Espíritu de Dios, cada persona aquí representada. Mira cada familia. Papá, Espíritu de Dios, pasa lista, camina. Tú las conoces, yo no, papá, pero tú sí. Cada uno de ellos, papá, tú siempre conoces la intención del corazón. Ore, hermano, ore por el que está ahí. Ore, Padre, mira, Espíritu de Dios, tu pueblo. Si alguno tiene una dolencia, ahí, Espíritu de Dios, tu palabra dice: y pondremos manos sobre los enfermos y ellos sean sanos. Recibimos esa sanidad en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que a través del poder del Espíritu Santo son liberados los cautivos. En el nombre de Jesús, todo cautivo de alma, de cuerpo y de espíritu sea libre en el nombre de Jesús en esta mañana. Espíritu Santo, manifiéstate sobre tu pueblo. No se necesitan de grandes manifestaciones, Señor.
que ellos tengan la plena convicción de que son tus hijos y se sientan con la identidad de hijos y no se cansen, papá. No nos cansemos, hermanos, de seguir tomando la autoridad que nos ha sido delegada a través del Espíritu de Dios en este día. Que esto no sea una mera emoción, que qué lindo. No, hermano, que usted salga por esa puerta sabiendo que el Espíritu de Dios, el poder del Espíritu de Dios mora aquí en mí. Mora aquí en mí, y que la palabra de Dios que salga de mi boca sea como carbones encendidos y que se cumpla el propósito. Si es de orar por alguien, yo creo que va a ser sana. Y si no, es porque Dios tiene una voluntad diferente, pero a pesar de todo, ore. Lo demás el Señor se encarga. Padre, si aquí hay personas emocionalmente enfermas, trae libertad en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, toda enfermedad mental que se ha dicho que en estos tiempos, toda ansiedad, toda depresión, toda ira, todo enojo, todo rechazo, ahora mismo cae por el poder del Espíritu de Dios que nos ha sido delegado. Usted tiene ese poder, hermano, en su boca. Abra su boca para su familia, ministre a sus hijos, ministre a su esposo, su esposa, ministre a su familia, a su casa. Reclame lo que le pertenece, porque el poder del Espíritu de Dios se lo ha dado. Gracias, Padre Celestial, por esta mañana. Llena este lugar de tu presencia, oh Espíritu de Dios. Y así como en Pentecostés sopla, Espíritu de Dios, este poder del Espíritu Santo sopla sobre tu pueblo, Espíritu de Dios. Llena este lugar de tu presencia. Llena, Espíritu de Dios, a tu pueblo. Un pueblo sediento, un pueblo necesitado de ti, un pueblo, Señor, que reclama y clama. Abba Padre, papá, papá te necesito, Padre, llena mi vida, papá te necesito. Llena mi corazón, Espíritu de Dios, con tu amor, el amor que todo lo puede, el amor que todo lo soporta, el amor que me hace andar en rectitud delante tuyo, Padre. Oh Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús, llena cada vasija de este lugar, llena tu pueblo con tu Santo Espíritu y fuego. No es con ejército, sino es con tu Santo Espíritu y fuego que la iglesia puede ser victoriosa. No es con nuestras propias carnes. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, papá. Gracias, amado y precioso Espíritu de Dios. Lleva, oh pueblo de Dios, la palabra que Dios te ha dado. Llévalo allá a los necesitados. Tu casa, tu vida misma. No te atemorices. No temas ni desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios. Solo esfuérzate y sé muy valiente. Esfuérzate y sé muy valiente, como leían al principio en Josué 1:8. Solo esfuérzate y sé muy valiente, también dice. Esfuérzate, pueblo, todavía el camino es largo. Todavía es necesario comer maná. Todavía es necesario comer de la palabra de Dios. Esta es la palabra que nos va a dar el poder de su Espíritu y la revelación para seguir adelante. Gracias, Señor. Dale un aplauso. Dale un aplauso al único que se merece toda la gloria y toda la honra y toda la majestad. Esto es una pincelada, hermanos. Esta es una pinceladita chiquitita de todo el poder del Espíritu de Dios que habita en nosotros. Escudriñela, pídale esa revelación y que Él nos siga llenando más y más de esa agua de vida. En el nombre de Jesús nos despedimos. Gloria a Dios. Gloria a Dios.